Ahora, además, de paso, adicionalmente, complementariamente, porque ya se supone que los objetivos están trazados, se debe reunir con toda la gente para que les exprese opiniones, cosas de detalle que no están contenidas en los objetivos. Y que siempre debe mantenerse ese manejo, digamos, permanente. Cuando nosotros hacemos relevamiento, entonces les explicaba, vamos a determinar las posibilidades. Porque también puede pasar, no sé, ¿me escuchan bien así? Así viéndome del micro, ¿sí? ¿Me escucha? Ya, gracias. Entonces, porque no siempre se puede hacer sistema de costos. Uno va a una empresa y le dice, quiero un sistema de costos que me tenga toda información de detalle y todo. Le digo, ¿cómo está tu contabilidad? Bueno, para atrasado, pues siempre me tienen atrasado, ni tengo balance, o sea, hace 3 meses que no me han entregado balance y lo paro buscando al contador y no lo encuentro. Y entonces, si pasa eso, es imposible que se pueda hacer un sistema de contabilidad de costos, porque los gastos los va a tener que recopilar la contabilidad general. Porque mucha información de detalle, de análisis de gastos, de presentación de estos datos y de manejo de control de inventarios, etcétera, van a salir de allí cada fin de mes o permanentemente. Van a alimentar a la contabilidad de costos. Son los gastos que se van a distribuir después a aquellos que no se puedan identificar con los productos. Por lo tanto, requiere uno, digamos, abastecerse de datos de muchas áreas. ¿Tiene control de producción? Sí, pero no te puedo dar los consumos porque es secreto. El tan secreto es que nadie sabe ni él. Entonces, el problema es que entonces habrá que buscar a alguien de confianza que recopile esos datos. Nosotros creamos un sistema y alguien de confianza recopilará los datos y los manejará como queda establecido en el diseño. O sea, no se trata, digamos, a mí me preguntan ahora que hemos trabajado mucho en industria avícola y me preguntan cuál es el costo del huevo, ¿qué voy a saber? ¿Por qué? Porque nosotros no manejamos las cifras, manejamos los procedimientos, los procesos, los controles, y con eso cada día y de cada lote salen diferente el costo del huevo. De que ni me pregunten de eso, que no va a saber. Muy bien, entonces, ahora, si es que se puede hacer sistema de costos, que se va a determinar en el relevamiento, o si no vamos a tener que decir, miren, si no ponen esto además, y nosotros los esperamos, regresamos en 6 meses para comenzarles si pueden hacer todo esto, para empezar, entonces, se puede truncar allí nomás. Y uno tiene que ser honesto en truncarlo, no importa, porque no están preparados todavía para hacer un sistema de costos. Si ya estuvieran, entonces hay que establecer el alcance y las posibilidades. Y ustedes me dicen, yo quiero tener mis costos por galpón, no quiero por granja, quiero por galpón. Tendrá que haber controles específicos que permitan identificar los gastos con cada galpón, para poder de ahí bajar a los lotes. Y entonces, si no tengo esa información, le voy a decir, miren, con lo que ustedes tienen, den gracias que se puede sacar por granja. No le podemos hacer, no podemos adivinar. Se han equivocado. No llamen a un experto en costos, llamen a un mago. Aquí tenemos varios. Entonces, ya está, eso es una. Y, sin embargo, nosotros podemos observar a través de este relevamiento, si es que con algunas mejoras sencillas, ya se puede hacer el sistema de costos. Entonces, o se puede mejorar sustancialmente. Entonces, eso tenemos que sugerir también. Pero cuando hacemos el diseño del sistema de costos, lo que tenemos que hacer es determinar cuáles son los grandes segmentos, líneas de producción o procesos principales donde se va a hacer el costeo. O sea, en avícola, entonces vamos a decir, hay que hacer de alimentos primero y después vamos a mandar a las granjas y de ese alimento costeado previamente va a ser parte del costo del levante o del engorde o de donde fuera. ¿Cierto? Ya, eso significa crear toda la estructura básica. Después veremos cómo hacemos los costos, pero primero una estructura para que reciban los datos de las operaciones. También tenemos que verificar que en este diseño o definir cómo vamos a controlar y cuáles van a ser los procedimientos de registro de los costos directos, de la mano de obra, de los costos indirectos. Y luego definir cómo va a ser la distribución en cada una de las áreas, es decir, los gastos del molino se van a distribuir a los productos de este modo,
Los gastos del levante se van a distribuir de este modo. Los gastos de incubación a cada carga que le hemos puesto se va a distribuir de este modo. O sea, establecer todo eso es desde el comienzo. Si no se puede hacer desde el comienzo, ¿ya para qué siguen? ¿Cierto? O sea, eso es básico. Tenemos que tener un diseño así, con esa característica. Esto es sencillo, ¿no? Esta es una explicación, estamos tratando de que una línea de producción es un proceso, entonces, donde generalmente hay un producto. Si no hay producto es que es una etapa nomás, no podemos costear una etapa, sino un producto siempre. Entonces un alimento que se puede vender o se puede utilizar después y que forma un inventario en determinado momento, eso hace una línea de producción o un proceso donde se va a costear de una manera, diferente a otros probablemente. Mucho se habla porque tenemos un gran dominio de la teoría de un centro de costo. Un centro de costo es un espacio físico donde se hacen actividades. En ese espacio físico uno puede controlar los gastos. Por ejemplo, en un molino se hacen unas actividades, ahí se controla. En una granja se hacen actividades, se controla. Si uno quiere controlar más chiquito, lo divide y entonces controla por galpón y puede llevar costos un poco más precisos que cuando generaliza. Y luego, los cost drivers que hablan inductores de costo, le han dado 50.000 nombres, ¿no es cierto? Ya todos, pero es la forma de llevar estos costos hacia los productos. Cuando yo tengo costos en una granja y tengo 5 lotes criando, cost driver es la forma en que yo esos costos que son de la granja los voy a bajar hacia los lotes. ¿De qué forma lo voy a bajar? ¿Qué base voy a tomar? Bien, el desarrollo del sistema de costos. Yo me estoy yendo un poco rápido porque lo que quiero es decirles qué hago yo siempre, qué hago todos los días. A mí me dijeron, ¿te preparaste? Sí, claro. ¿Y qué les vas a decir? Lo mismo que hago todos los días, pues. Entonces, vamos a ver cómo se hace un proceso de costeo luego. Pero vamos a seguir aquí. El desarrollo del sistema dice debe contemplar todas las variantes para recopilar los datos de producción, para asignar los consumos de materia prima, para identificar los gastos con cada uno de los procesos, para distribuir los costos indirectos, para recuperar y valorizar los subproductos si los hubiera, para determinar los costos unitarios de producción y para obtener información. Todo eso debe estar en el sistema, todo eso debe haberse previsto en el sistema. De tal manera que cuando lleguen los datos, se cargan a un sistema. Estamos hablando de un software siempre, porque a mano es imposible. Y con Excel sale bastante mal. Y entonces, tiene que hacerse con un sistema para que sea permanente, constante, uniforme, sin errores. Y si salen los errores, que salgan, que los detectes, que se puedan notar, que sean evidentes, o que no cuadre. Muy bien, ahora sí, vamos a ver un sistema de costos, o sea, una forma de control que nos sirve para hacer una contabilidad de costos en una industria avícola. Lo vamos a ver, ¿no?, a través de cada uno de los procesos. Ya vamos a ir mirando lentamente cada uno de los procesos dentro de la posibilidad de lentitud que se pueda. Y vamos a analizar estos procesos básicos. Vamos a analizar cada uno de ellos, con qué controles sería suficiente para tener una contabilidad de costos precisa, sencilla, mensual, oportuna, y todos los atributos que le quieren agregar, porque ya el usuario va a ser el que va a notar las virtudes de esta información, o la facilidad que le brinda. Hacemos muy simple esto: proceso mezclado y se obtiene alimento balanceado. Muy bien, ¿cómo debe o cuál es lo mínimo necesario para poder hacer un costeo en un molino de alimento balanceado? Tener un control del ingreso de todos los insumos. Seguro van a decir, yo lo tengo. ¿Es verdad? Cada uno, lógicamente, con su código, su cantidad que ingresa y su importe. Eso es suficiente para empezar. Cada día se fabrican diferentes tipos de productos con diferentes fórmulas. Deberíamos generar. O sea,
hay varias formas de tener este dato. Muchos tienen exactamente el peso de cada mezcla que se ha hecho. Ya veo que pueden tener, no la fórmula, sino el peso exacto de lo que se ha hecho. Otros no tienen, no se dan ese trabajo o no les interesa mucho. Entonces ellos dicen, miren, en esta semana he usado la fórmula 1 porque de acuerdo al clima, de acuerdo a no sé qué, de acuerdo a no sé cuánto, esta es la fórmula. Y entonces lo único que dicen es, ¿saben qué? Ahora he hecho 4 batch de la fórmula 5. Y el sistema debería estar en posibilidades de recibir esa fórmula 5 en un registro y luego ir y sacar esa fórmula como consumo. ¿Está bien? O sea, es sencillo. Yo tengo mi fórmula por acá y sigo ingresando conforme vaya haciendo fórmulas. Y cuando yo le informo al sistema de costo, le digo, he hecho 5 batch de tal, he hecho 4 batch de tal, y hago mi reporte diario. Y el sistema, si me informan por batch, o sea, primero hay que definirlo, lógicamente, eso se hace en el relevamiento, y entonces yo digo, voy y saco la fórmula y la descargo de mis insumos, y los cargo a ese lote, a esa orden de producción. Y así hago documentos todos los días. Y todos los días sigo descargando con fórmula o con el dato real. En algunas empresas nosotros encontramos que tienen exactamente el dato, los kilos consumidos, que no cuadran con la fórmula, pero que eso es según los pesos que han tomado ese día. Muy bien, cada documento de producción, entonces, va a pasar luego como se reporta al final, en este caso, después que se produce, se reporta, automáticamente el sistema debe generar un comprobante de ingreso y manejar un inventario de este producto. Este producto alimento, con todas sus variantes, debe quedar como un inventario en el almacén del molino. Ese es el primer proceso, es el primer control. Si quiere lo vende, si quiere lo guarda ahí para siempre, y si quiere le va despachando a las granjas. Entonces el siguiente proceso de control, ya tenemos una existencia, tenemos el alimento ahí con su costo, que puede variar cada día, ¿no es cierto? O sea, y además que como cambia la fórmula, el costo del mismo producto puede ser diferente de un día a otro, de un mes a otro, o de una semana a otra, porque los ingredientes, siendo el mismo producto terminado, van a ir variando, o puede ir variando el costo también de adquisición. Muy bien, entonces el siguiente paso, todavía no les dije que hagan costos, pero sin esto no van a poder hacerlo. Sin este dato acumulado y cuidadosamente guardado, no se va a poder hacer costos. Entonces, el siguiente paso es que se despachen a las diferentes granjas. Eso va a ir en físico. No se pretenda que se haga el costo cada día. O sea, ese es otro de los problemas. A uno se les inventan y le dicen, señores, ¿saben qué va a pasar? Ustedes van a poder, con este software, van a poder hacer sus costos diarios. Señor, si no tengo los datos, no se trata que pueda o no. Podría ser, pero no tengo los datos. Y entonces, si no tengo el costo del alimento, ya se me malogró todo el proceso. Ya no tengo costos diarios. Que tenga costos estimados, que los estime y los ajuste a fin de mes, sí. Pero costos diarios no los van a tener. ¿Para qué nos engañamos? ¿Cierto? O sea, no es posible. Aproximaciones sí. Una parte real y otra parte estimada. Sí, también. Pero esos no son costos como nos quieren sugerir muchas veces, de que esos son los de verdad, los exactos, los precisos, los reales. No es verdad eso. Muy bien, entonces el siguiente paso decimos, ya lo estamos repartiendo a todas las granjas. Se va en físico. Luego el software mismo debería venir y valorizar. Luego, cuando tenga los datos de los alimentos. En la siguiente etapa, entonces, la granja te levanta reproductoras madres. O abuelas, ¿no es cierto? Pues depende, ¿no? ¿Qué va a tener como dato básico, como dato elemental para hacer un sistema de costeo? Pues que le van a enviar a la granja, automáticamente debiera ser, si nosotros tenemos una salida del molino, deberíamos tener un ingreso automáticamente a las existencias de la granja, de cada cosa que se despacha. O sea, debe generarse automáticamente un ingreso. De ese modo,
tenemos el control en el sistema